Bienvenidos, mis estimados y estimadas, buenas noches. Como parte del curso que vamos a iniciar en nuestro tercer grupo de Java y Perl Java, básicamente nosotros nos vamos a estar enfocando en los fundamentos en la parte de arquitectura. ¿Sí? Tradicionalmente nosotros empezamos con una clase de programación orientada a objetos, vemos un poco de algunos script y mundos a nivel de código, pero en esta clase nos vamos a enfocar más al tema de la capa media, nos vamos a enfocar a temas de arquitectura en sí y cómo una arquitectura de Java y más en un enfoque web es totalmente diferente a una arquitectura tradicional que nosotros desarrollamos, por ejemplo, en .NET, en PHP, son diferentes, los componentes son diferentes y la forma de administrarlo también cambia. Entonces, por eso el enfoque que nosotros estamos viendo aquí en esta maestría es cómo ustedes pueden administrarlo de forma táctica, pueden conocer un tema de arquitectura y tener un poco más de visibilidad, que cuando nosotros programamos, pues desplegamos nuestro EDAR o nuestro WAR, se lo damos a alguien que lo implemente, o si estamos en un enfoque de DevOps, pues nosotros mismos como desarrolladores lo desplegamos, pero no estamos viendo la operación en sí, si existe un error, si hay que tunear la aplicación o hay que tunear la capa media donde se utiliza para poder desplegar la solución. Es algo que a veces como programadores desconocemos y que se los dejamos a los que administran. Entonces, en este caso nosotros vamos a estar desde otra perspectiva y tenemos que conocer cuáles son esas implicaciones al no conocer, al saber que, por ejemplo, yo puse una DLL que puede serme que me haga vulnerable o que no maneje correctamente las sesiones, y que efectivamente se la quiero dejar a la capa media que lo haga, la capa media lo puede hacer, pero tengo que también tener un entorno de cómo debería manejar sesiones, cómo debería manejar el tema de la memoria, el garbage collector y todo eso tradicionalmente no lo sabemos y eso es lo que vamos a estar trabajando en este curso. Ok, entonces, antes de que empecemos a ver el programa, hay algo que nosotros sí tenemos que conocer y lo más relevante es que lo hagamos con datos. En este caso, este fue un estudio del año pasado donde se hizo una evaluación de única y exclusivamente a los que desarrollan en Java, ¿sí? Porque en este caso pues yo tengo ahí otras gráficas que nos puedan servir para respaldar porque estamos viendo Java, pero realmente nos interesa saber de los que desarrollan en Java, por ejemplo, cuál es la versión de Java que utilizan para desplegar sus aplicaciones. Y por ejemplo, esta que ustedes ven, el 75%, la mayoría de soluciones que son embebidas, o sea, de empresas que se dedican a crear soluciones empresariales, utilizan la versión 8. ¿Sí? Tenemos otras versiones, esto ustedes lo pueden actualizar con la última versión que esté ahorita. Entramos a la página de Oracle, ya saben que Oracle lo tiene, y ahí vemos las últimas versiones como tal. Esa es una. Entonces, buenas tardes. Bienvenido. Otra pregunta que se nos da aquí es, ¿qué servidores de aplicaciones utiliza habitualmente? Ok, nosotros acá vamos a ver diferentes servidores de aplicaciones. Hay servidores de aplicaciones de Java y hay servidores web. Cuando hablamos de entornos de aplicaciones de Enterprise Edition, nosotros tenemos un entorno donde tenemos que separar nuestras capas de la arquitectura, por eso les mencionaba mucho. Para que yo despliegue una aplicación web Java, no las puedo desplegar en una AES directamente, ni las puedo desplegar directamente en un Apache. ¿Por qué razón? Porque necesito tener una JVM que pueda desplegar todos los componentes de Java para que este se pueda ejecutar. Recuérdense que Java, uno de sus fundamentos, es que tiene su propia JVM, su propia máquina virtual, que se debe trabajar. Entonces, si nosotros vemos una máquina virtual para entornos de Java Web, pues tenemos servidores de aplicaciones, que esto hace la diferencia con los diferentes los otros diferentes lenguajes. Entonces, se les preguntó a los que desarrollan en dónde habitualmente despliegan. Y la mayoría, pues, respondieron que pues utilizan Apache Tomcat. Y aquí hay un dilema. Ustedes van a buscar, yo les voy a dejar una pequeña actividad respecto a esto, pero ustedes se van a dar cuenta que cuando investiguen servidores de aplicaciones, unos dicen que Apache Tomcat no es un servidor de aplicaciones, sino que es un contenedor, y otros dicen que sí. Pues obviamente, si nosotros únicamente queremos utilizar despliegue de aplicaciones
y no tener tanta complejidad a la hora de configurarlo en la administración, pues Apache cumple sus funciones. Pero cuando nosotros queremos manejar un tema, no sé, de manejar clúster, de manejar balanceos a nivel de capa media de aplicaciones, un tema de monitoreo y otras cosas que pueden venir agregadas que los otros servidores de aplicaciones que ven aquí, como Yeti, Glassfish, Payara, mejor dicho, WebLogic de Oracle, JBoss, Westfield de IBM, Wildfly, etcétera. En este caso, que tienen otras funcionalidades agregadas, pero la base es la misma, o sea, es una JVM que nos permite desplegar una aplicación de Java a nivel web. Entonces, esta es una pregunta tradicionalmente, no sé, de los que estamos aquí, podemos hacer un sondeo y preguntarles si es que utilizan Java, cuál es el servidor donde normalmente ustedes despliegan. Y la mayoría me puede decir, pues yo utilizo Apache, es el que más conozco. O otros que no han desarrollado nunca en Java y que únicamente dicen, pues yo conozco que existe, el más sonado es Apache Tomcat, o tal vez Glassfish o Payara, en este caso. Y digamos que podemos ver estos datos. Otro que es bien importante es cuáles son los frameworks que tradicionalmente podemos utilizar o que nos hacen un poquito más la vida más fácil para poder desarrollar en Java. Según estos datos, el 63% utilizan Spring Boot para poder en su entorno de trabajo y que se hagan más fácil las tareas. Recuérdense que nosotros podemos empezar a desarrollar aplicaciones desde cero, utilizar el JDK básico y nosotros desarrollar y crear nuestras propias clases, nuestras propias librerías, etcétera. Pero necesitamos tener, pues, para que sea más fácil, un framework para que nosotros podamos desarrollar o tener ya algo que porque nosotros tenemos que crearlo de cero, sino que ya lo podemos agregar a nuestro código. Otro importante, ¿cómo desplegamos nosotros nuestras aplicaciones? Aquí a veces surgen dudas y se van a dar cuenta en el taller 2 que vamos a hacer, perdón, en el taller 1 que vamos a hacer, es que nosotros tenemos un entorno donde podemos desplegar aplicaciones o empaquetarlas en un jar o en un WAR, por ejemplo. Algunas soluciones de cajón nos van a decir, bueno, no, yo lo que hago es desplegar en un jar y ahí va todo, ¿sí? Y otros pueden decir, no, yo lo que hago es desplegar un WAR. Y otros, si están haciendo una aplicación en particular para soluciones empresariales, van a utilizar los que son .ear, por ejemplo, ¿sí? Que en este caso son soluciones empresariales donde nosotros estamos empaquetando todo nuestro despliegue, se podría decir, en diferentes carpetas con una estructura en particular. La mayoría despliegan sus aplicaciones web en este caso en .jar. Y por eso es importante que cuando vean los servidores de aplicaciones, vean en qué extensiones les permiten desplegar. Hay algunos que no les permiten desplegar en EAR, otros que sí. Aquí están los entornos de trabajo, aquí esto no lo vamos a ver. Y la otra es, ¿cuáles son las versiones que habitualmente se utilizan de Java Enterprise Edition? En este caso, la mayoría utiliza la versión 8, que esto hace alusión a la primera gráfica que nosotros vimos. El IDE que más se utiliza está Intel, o el segundo está Eclipse, que es el más conocido, y pues el 3% que tal vez se utiliza un poquito más en Guatemala, que es NetBeans. Pero esto es importante, ¿por qué razón? Porque nosotros podemos ver cuál es la herramienta o cuál es el IDE o donde nosotros podemos desarrollar que se nos haga más fácil la vida. Por alguna razón, este tiene el 72%. Otro dato importante también es qué hacemos nosotros por qué usamos Java y dónde lo utilizamos. Obviamente, aquí hay diferentes preguntas para crear sitios web, para crear software de sistemas, en este caso aquí, si se dan cuenta, son como, si yo veo una analogía entre una fintech y un sitio web, diría yo, ¿en qué sentido? Estoy hablando de la plataforma en sí, del entorno de trabajo, o estoy hablando del sitio como tal. Realmente, preguntas o respuestas que se fueron recapitulando, pues la mayoría de su forma simple es hacemos sitios web, ¿sí? Ya sea que sea internamente, sea que sea expuesto en este caso, pero la mayoría respondieron que
lo hacen en el sitio web, y también ahí donde dice 25% de utilidades, aplicaciones pequeñas para tareas pequeñas, puede ser algún formulario que quisieron desplegar en este caso, como tal. Ahora, estos datos que ustedes vieron solo es como para aterrizar y decir, bueno, con datos en por qué estamos usando Java, cuál es el IDE que más se utiliza, cuál es el framework de trabajo que más se utiliza, cómo desplegamos las aplicaciones tradicionalmente, en dónde las desplegamos, con datos. O sea, yo podría venir y colocar, esto se hace de esta forma, pero es importante que ustedes con datos puedan respaldar lo que están diciendo. En este caso, acá yo les pido que las preguntas que ustedes ven acá, ustedes las van a hacer a 20 personas, ¿sí? 20 desarrolladores que conozcan en su entorno y que puedan responderles las preguntas. Obviamente yo esto lo voy a trabajar, depende de cuántos seamos en la clase. Podemos hacer algunos grupos, aunque no vamos a hacer proyectos, pero algunas de las tareas sí las podemos trabajar en grupos, por ejemplo, de 3 o 4 personas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar estos resultados, las convierten en preguntas, ahí están las preguntas, y van a elaborar un formulario para pasar a una muestra de 20 desarrolladores. ¿Sí? En este caso, lo que necesitamos es comprobar, porque estos datos son del año pasado, no son de este año. Entonces, si aquí tengo una nueva versión de Java, pues yo lo voy actualizando. Lo demás lo pueden dejar así. Y lo que necesitamos es que ustedes puedan hacer las preguntas, hacer las gráficas, y yo estoy segura que les va a cambiar las gráficas a cada grupo que ustedes vayan a ver, porque puede ser que de acuerdo a la universidad que hayan estudiado, de acuerdo en este caso, el fundamento que hayan tenido, por ejemplo, en bachillerato para algunos, les tuvieron que haber explicado más de algo de Java y cómo lo han podido desarrollar. Algunos desarrolladores en Guatemala, la mayoría, pues utilizan .NET, PHP y Java. Podríamos ver qué tantos utilizan Java en este caso. Entonces, lo que se les pide a ustedes es que agarren las preguntas o el resultado de estas, ¿sí? Hagan las preguntas. Aquí ya tienen las opciones, simplemente es que ustedes las conviertan en un formulario y obtengamos los datos. ¿Qué vamos a agregarle a esto? Necesitamos saber el segmento de trabajo de las personas que se lo van a responder, la edad de las personas, años de trabajo que tienen desarrollando, y aquí tal vez donde dice años de trabajo realmente es de desarrollo, y tener algún dato que respalde de que ustedes se lo mostraron. Recuerden que ustedes pueden mandar un formulario y ahí les puede automáticamente obtener los datos. Y aquí hay un tema que dice, de las gráficas posteriores hay que colocar una presentación, o sea, esto lo colocan en una presentación así como lo tengo yo, y solo agregar una diapositiva con una conclusión. Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes saquen su propia conclusión de los datos que obtengan, cómo estamos a nivel de desarrollo de Java, cuál es el IDE que más se utiliza o el que más se conoce. En este caso, si utilizan algún framework de desarrollo para entornos Java o simplemente lo hacen a piecito todo. ¿Cuál es el servidor de aplicaciones que más utilicen? Porque de los datos que obtengan acá, esto les va a servir para más adelante. Como no vamos a hacer un trabajo final, mi proyecto, entonces vamos a hacer estas pequeñas actividades que ustedes puedan ir teniendo su propio respaldo con datos y lo puedan obtener. Cuando lo entregamos el 24 de octubre. Aquí dice trabajo individual, pero realmente se los voy a dejar en el grupo, ¿sí? Más adelante vamos a tener un espacio para hacer esto en grupo de 3 a 4 personas, depende de cuántos son los alumnos que tengamos en la sesión. Entonces, más adelante les voy a dar un espacio para que podamos discutir esto. Y ahora sí, hay otro dato importante. Por ejemplo, esto lo saqué de la página principal de Oracle, donde tenemos el JDK, que prácticamente nos sirve para tener todas nuestras herramientas de desarrollo a nivel de Java. Y estas son las versiones que actualmente nosotros vemos, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2022. También tengo la proyección de las nuevas versiones que van a estar saliendo hasta 2026, si no estoy mal, y cómo van a ir cambiando JDK 19, la 18, el release 17, 11, 8, 7, ¿sí? Estas son las que se tienen visibilizadas hasta la fecha, digamos, el más reciente que tenemos es septiembre, pero
Estos son datos relevantes que nos sirven. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos librerías puntuales en nuestra aplicación que a veces nosotros necesitamos incluirlas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando nosotros no manejamos esta parte? Cuando nosotros desarrollamos algo y queremos que se actualice, ¿sí? Hay algunas funcionalidades que cuando hacemos una migración o una actualización se pierden. ¿Por qué? Porque ya no existen cuando hacemos la actualización en las nuevas versiones. Entonces, es importante que nosotros pues estemos constantemente viendo cuáles son las versiones posteriores que vienen a futuro. Yo aquí en la presentación les coloqué el link donde ustedes pueden ir directamente a ver los siguientes releases que se ven a futuro de octubre en adelante hasta el 2026 y pueden ver las proyecciones de las versiones que desaparecen. Por ejemplo, JDK7 ya no aparecen las siguientes, el 8 todavía, 11 aparece, 19 todavía aparece, 18 y 17 también. Ok. Algunos de los frameworks en los cuales nosotros podemos respaldarnos está Spring, JSF, digamos que los más principales, Strut es otro. Y ustedes cuando hagan la pregunta, pues pueden utilizar estos para tener la respuesta correspondiente. Ok, y luego ya de tener un entorno de qué es lo que vamos a estar trabajando, por qué estamos trabajando y por qué estamos viendo Java, vamos a ver qué vamos a estar trabajando en estas semanas. Sí, hoy pues un poco de introducción de Java, que es lo que hemos estado viendo un poquito. Aquí aparece un tema de ejemplos que yo les voy a estar dando, pero prácticamente lo que vamos a trabajar en los talleres. En la semana 2 vamos a hacer un taller de servidores de aplicaciones. Hoy les voy a dar el contenido teórico y la otra semana vamos a estar trabajando un contenido práctico. Para este contenido práctico nosotros necesitamos tener el entorno para trabajar, el cual vamos a estar haciéndolo aquí en clase. Resolvemos dudas en clase y vamos a levantar nuestro entorno. Para esto yo les voy a compartir una carpeta compartida en Drive donde está todo el material de las 6 sesiones que vamos a estar trabajando. Ahí tenemos ya los instaladores y yo lo único que les voy a compartir es los requisitos para que ustedes puedan traerlos y trabajemos este entorno en casa, en clase. Como solo tenemos 6 semanas, vamos a tener que acotar estos tiempos. Por eso es que estas 2 sesiones de servidores de aplicaciones normalmente nos lleva 2 semanas, pero lo vamos a estar haciendo en una. Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar la otra semana en el taller de uno de los servidores de aplicaciones, pero ustedes van a adelantar un poco con revisar, ya vimos un poco de los que existen por medio de este sondeo, pero ustedes van a investigar 3, hacemos un pequeño benchmarking de 3 servidores de aplicaciones, sea de paga, sea open source, y en este caso lo vamos a trabajar. La semana 3 nosotros vamos a avanzar con un poco de arquitectura, ¿sí? Y en la arquitectura nosotros vamos a tener que empezar a ver qué otros componentes se van agregando a las soluciones de Java Web que vamos a necesitar para trabajar. Vamos a ver un poco de licenciamientos, que es importante. Por ejemplo, ustedes van a hacer un benchmarking y se van a dar cuenta que ahí les piden quién es el fabricante, pero quién es el partner local. Porque a veces nosotros pues queremos desarrollar en Java y todo, pero cuando estamos hablando de aplicaciones que son entornos empresariales para organizaciones grandes, tenemos que respaldar en dónde va a estar montado, cuál va a ser la arquitectura, la infraestructura que lo va a soportar. Si tenemos los skills necesarios en casa para trabajar o necesitamos contratar de terceros, por ejemplo, para que nos puedan desarrollar, porque no precisamente nosotros vamos a desarrollar las aplicaciones, posiblemente requiramos el apoyo de terceros, ¿sí? Y entonces en la semana 3 vemos un poco de arquitectura, elementos que necesitamos. Semana 4 hacemos un taller de pegar a la arquitectura diseñada un servidor web y se van a dar cuenta qué hacemos en un entorno y qué hacemos en un servidor de aplicaciones. Lo vamos a integrar y también nosotros vamos a validar qué otros servidores web podemos agregar porque estamos viendo aplicaciones de Java Web. La semana 5 vamos a ver un poco de desacople porque estamos viendo arquitectura basada en Java. Entonces vamos a hacer despliegues en 9 capas que se manejan bajo un estándar para poder trabajar un entorno de servicios, un entorno de APIs,
un entorno de desacople de arriba hacia abajo, que sería top-down, y bottom-up de abajo hacia arriba. Y vamos a hacer un pequeño taller, lo vamos a hacer en clase y luego a ustedes les queda uno para mejorarlos. Y la semana 6 vamos a ver los diferentes Enterprise Service Bus, en este caso, que se utilizan en organizaciones grandes para trabajar. Vamos a hacer un pequeño taller de esto. Yo ya tengo los instaladores para trabajarlo. Vamos a hacer tanto un servicio o una API en SOA y otro, perdón, en SOAP y otro en REST para trabajarlo, y lo vamos a hacer aquí en clase. Como se dan cuenta, tal vez ahí dice avances de trabajo final, presentación de idea y trabajo final. Para ustedes eso no aplica porque solo tenemos 6 semanas para trabajar, entonces estaría muy cargada la semana para ustedes. Esto es lo que vamos a trabajar las 6 semanas. Como tal. ¿Y cuál es nuestra forma de distribuirnos la nota? Vamos a hacer posiblemente, normalmente yo no hago test, pero puede que haya un test de lo que vimos hoy en la siguiente clase, ¿sí? Iniciamos clase y les digo, hay un pequeño test que resolver de 3 preguntas, ejercicios como los que ya vieron, laboratorios o talleres. Los laboratorios son aquellos que les quedan en clase y los talleres son los que hacemos los laboratorios les quedan en casa y los talleres son todos aquellos que hacemos en clase. Alguna presentación y trabajo final, en este caso para ustedes no aplica. Acá un asterisco, porque realmente es los días lunes de 6:30 a 8:30. Las sesiones son por Meet. Yo les envío el link antes de iniciar por WhatsApp. Las sesiones quedan grabadas para aquellos que no puedan conectarse y las entregas todas son en Canvas, ¿sí? ¿Cuándo empezamos? Hoy, cuando terminamos proyectado el 21 de noviembre. Entonces, esto sería lo que tenemos como programa.